realmente no creo que sea cierto que se haya filtrado un fallo. Lo que sí creo es que del otro lado a lo mejor han intentado en un último manotazo de ahogado hacer una presión, ejercer una presión contra jueces que son muy probos y que yo confío que no se van a dejar presionar por estos procederes. No, no lo sé, pero así sí, ayer al mediodía lo escuché a John Urtig incitar a, nombrando a 2 jueces a los que les atribuye un fallo absoluto, un voto absolutorio, incitar a la gente a ir a buscarlos a sus domicilios. Me parece una amenaza realmente, bueno, se está empezando a ver de qué lado son los violentos, ¿no? Raquel, ¿por qué debería resultar absuelto Pachelo? Porque no fue el autor de este hecho, sencillo, porque no fue el autor de este hecho. Nicolás. No, sobreseído no. A esta instancia del proceso lo que recae es un fallo absolutorio o condenatorio. Yo espero que sea absolutorio porque realmente Nicolás no fue el autor del hecho de María Marta. ¿Habló con Pachelo en las últimas horas? Sí, por supuesto. Estamos en contacto porque afortunadamente le habían secuestrado el teléfono desde el 22 de octubre y la semana pasada se lo restituyeron. ¿Qué le dijo? ¿Qué hablaron? Bueno, Nicolás es un chico muy racional, no responde al perfil violento que pretendió mostrar la Fiscalía. Es un ser realmente muy pensante y está calmo esperando el fallo. Con respecto a los robos, que él de hecho reconoce. Los robos sin armas, con una modalidad de escruche totalmente distinta al hecho de María Marta, esos hechos él los confesó y entonces, por supuesto, con relación a esos hechos, sabemos que va a recaer un fallo condenatorio. ¿De qué pena se estaría hablando? Y eso tendrá que mensurarlo el tribunal. Nosotros, por nuestra parte, solicitamos que se diera por compurgada la pena con la prisión preventiva sufrida hasta aquí, que no es poco, lleva 4 años y 7 meses. Se entiende que la Fiscalía pediría 15 años por los robos. Realmente sería un absurdo absolutamente desproporcional y si Nicolás Pachelo fuera un imputado común, de ninguna manera le impondrían una pena de ese tenor. Sería, en cambio, lo que yo estoy sosteniendo, lo que lleva hasta esta altura detenido en prisión preventiva, que también, como prisión preventiva, yo tomé la causa con este tiempo en prisión y realmente es absolutamente desproporcionado y todos sabemos que esto no responde a lo que corresponde a una persona inocente hasta que llegue a un debate oral. Más de 2 años detenido no corresponde y lleva él 4 años y 6 meses al inicio del debate. ¿Reincidente podría No, no solicitarse es una libertad reincidente. condicional? No, él no es reincidente. No es reincidente. No. A todo evento sería reiterante, que es diferente porque él no había cumplido pena nunca con relación a ningún delito. Doctora, ¿usted cree que es una estrategia de alguien el hecho de la presunta filtración de la sentencia? Sí, no tengo ninguna duda. Y por lo pronto, desde donde yo lo escuché públicamente, por un lado, fue en Página 12 la primera noticia que tuve con la firma de Tuni Coleman. Salí a desmentirlo, me inscribí ahí como contribuyente en Página 12 para poder opinar, porque realmente no tolero que se acuda a la mentira. Con la verdad es suficiente y con eso tenemos que todos manejarnos, la Fiscalía en especial, ¿no es cierto?, como representantes de la ley. Ahora cuando conozcamos el veredicto veremos si es verdad o no lo que decían las filtraciones. Así es, sabremos si es verdad o no. Lo que sí también podría ser perfectamente que no haya habido una filtración y que sin embargo ese sea el sentido del fallo, porque es lo justo. Doctora, a lo largo del juicio tal vez no se ventiló alguna prueba directa, ¿no?, que vincule tal vez a Pachelo el crimen, pero sí una suerte de indicios. Y ahí es cuando algunos se preguntan, bueno, ¿con estos indicios alcanzan para responsabilizar a Pachelo como autor del crimen? No, Sergio, definitivamente no. No, son los indicios en realidad no son tales. Fueron elementos de carácter, insisto, muy irregulares que no surgieron de una investigación de un órgano estatal como es el Ministerio Público Fiscal, sino son el resabio de elementos que se habían colectado para la estrategia de Carrascosa ya desde el año 2007 y sumamente irregulares, donde uno realmente advierte la diferencia que existe entre una investigación llevada a cabo por un órgano del Estado a una investigación llevada ex profeso como estrategia de defensa legítimamente, sí, para lograr la absolución un imputado cuando es acusado, en aquel caso Carrascosa, pero no para condenar de ninguna manera a Nicolás Pachelo, máxime que es inocente, insisto. Gracias.
amable. Bueno, Luis, el testimonio aquí en el ingreso de los tribunales de San Isidro de la doctora Raquel Pérez Iglesias, abogada de Nicolás Pachelo, llegó 9:30 de la mañana, trasladado desde la unidad 9 de La Plata. Hace un rato nada más, ustedes lo veían en la imagen, captamos a Carlos Carrascosa, intentamos tener una declaración de él, solamente nos dijo, vengo a escuchar el veredicto. Estamos esperando también por ejemplo, Horacio García Belsunce, otro de los familiares que se va a hacer presente para este veredicto, que estimo, Luis, va a durar entre 15 y 20 minutos, no va a estar, los argumentos después se les envía a las partes, vos lo sabés como abogado, así que esto es lo que está pasando aquí en los tribunales de San Isidro. En instantes nada más sabremos, Luis, finalmente si sucede lo que marcaba Gustavo Carabajal hace un rato, que queda impune, que va a ser un resultado absolutorio. Lo cierto es que esa nulidad que plantea Patricio Ferrari a raíz de esta filtración, Luis, eso recién va a ser elevado a casación, puede tardar unos años, con lo cual no hay más palabras, por así decirlo, Luis. En un rato nada más el veredicto por el tercer juicio que intenta dilucidar, ni más ni menos, quién mató a María Marta García Belsunce en 2002. Claro que sí. ¿Qué suciedad externa al juicio, que ya la tenía bastante? Porque ahora la convicción general, el imaginario popular tiene tomada posición ya, ¿no? O sea, hay los que creen que los familiares de María Marta tuvieron que ver y que consiguieron al final algún tipo de absolución presionada. En lo personal no lo comparto, creo que fue una pésima investigación, como se dio cuenta que encontró en los García Belsunce, en los Urtig y compañía chivos expiatorios. Y esto que estamos viendo en este momento, nos quedamos ahí, Jan, esperando para ver el veredicto. Pero yo querría recordar con Gustavo Carabajal lo que fue tu visita al country, cuando viste cosas tan impactantes como una puerta todavía falseada después del crimen hace 20 años. Exactamente, una puerta fuera de cuadro que quedó de esa forma por la fuerza que ejerció María Marta García Belsunce para impedir que su agresor ingresara en el baño, donde la terminan matando de 6 balazos. El sexto proyectil fue el que encontró John Urtig y confundió con un estante, sí, con el soporte de un estante. No dejo de pensar y de que me dé vueltas en la cabeza, Luis, y esto lo comparto con toda la gente, lo confinado de ese baño, la sensación de la proximidad entre el agresor y la víctima. Y esto está íntimamente relacionado con uno de los fundamentos que tuvieron en cuenta los fiscales para acusar a Nicolás Pachelo. Pachelo fue el único de los protagonistas que cambió sus costumbres después del homicidio de María Marta. Y entre esos elementos, los forenses obtuvieron que, por ejemplo, que hubo transferencia de sangre debido a la proximidad entre el agresor y la víctima, le disparó prácticamente a quemarropa, y que no sabíamos que, según la ex empleada doméstica de Pachelo, esa noche, el 27 para 28 de octubre de 2002, Pachelo, que nunca lavaba la ropa, se lavó la remera, las zapatillas y el pantalón que usó ese día. Eso a mí no deja de darme de vueltas en la cabeza, pero evidentemente, y por lo que se presume hasta el momento, este argumento no va a ser tenido en cuenta por los jueces. Así que compartimos y vean ustedes esa sensación de agobio, encierro y de lucha que hubo de María Marta por su vida. Hablamos del caso de María Marta García Belsunce. Muy importante lo que pueda decir Beatriz Micheli. Y a recibir a la familia García Belsunce. No son los García Belsunce. Yo era el hermano, no era un abogado que estaba ahí. ¿Por qué eligieron el silencio? Porque nosotros no somos gente pública. Carlos Carrascosa, buenas tardes. Se confirmó que es inocente. Aquí, en el Country Carmela, el 27 de octubre de 2002, era encontrado el cuerpo sin vida de María Marta García Belsunce. En estos días, en los que se está desarrollando el tercer juicio por el homicidio que conmocionó a toda la Argentina, se define el destino de los 3 acusados, el vecino Nicolás Pachelo y los vigiladores José Ramón Alejandro Ortiz y Norberto Glenón. Estamos aquí en el Country Carmel de Pilar, en el mismo lugar donde comenzó el misterio hace 20 años. El 27 de octubre de 2002, a las 18:15, María Marta García Belsunce llegaba a su casa después de haber pasado una larga sobremesa junto a su hermana y a su cuñado.
Ella esperaba encontrarse y recibir a Beatriz Michelini, la masajista, justamente para hacer una sesión de masajes. No sabía que detrás de esta puerta esperaban para matarla. Le acaricié la cara, cada lugar, todo el tiempo. No me moví de ahí, lo único que gritaba era que no podía hacer y que la levantaran del piso. A mí nadie me puede decir que había una cabeza. Yo la cambié. Yo le levanté la cabeza, que sí es cierto, había sangre, es lógico, si se suponía que se había golpeado con algo. María Marta ingresaba en su casa por esta misma puerta y hacía este recorrido. Caminaba unos pasos hacia el lavadero porque quería verificar que su perra estuviera encerrada. Además, quería dejar la campera que su esposo, Carlos Carrascosa, le había dado para guarecerse de la lluvia. María Marta ignoraba que en la planta alta habían ingresado ladrones, uno de ellos conocido, y que esperaban para matarla. María Marta García Belsunce tomó por estas escaleras para dirigirse a su habitación y prepararse para recibir a la masajista Beatriz Michelini para una sesión de masajes. Después de subir la escalera, María Marta García Belsunce pasó por esta antesala, llegó a su dormitorio donde pensaba preparar la ropa para recibir a la masajista Beatriz Michelini. Después se dirigió al baño, abrió la puerta, así, sin saber el sangriento final que le esperaba. Todavía seguimos discutiendo estas cosas, Gustavo. Es muy impactante porque, digo, tu recorrida en el lugar tiene valor, porque todavía se está discutiendo en el tercer juicio. Exactamente. Todo este mismo recorrido lo hicieron los jueces que hoy van a dictar el veredicto absolutorio condenatorio contra Nicolás Pachelo. Lo hicieron una semana antes que yo estuviéramos ahí con nuestros compañeros de La Nación Más, haciendo el recorrido que hizo María Marta hasta que encontró la muerte, hasta que se encontró con un agresor y donde ella lucha, insisto, la puerta está, aún después de 20 años fuera de cuadro, por la terrible fuerza que ejerció la víctima para defenderse del agresor que quería entrar, lo quería echar del baño. Y la puerta está fuera de cuadro. Esto lo vamos a ver en esta segunda parte del informe, Luis. Por favor. Cuando María Marta ingresó en el baño no sabía que la estaban siguiendo. Acá se produjo el primer ataque. Ella entró en el baño, se dirigió a la canilla para llenar la bañera y preparar su baño de inmersión y en ese momento el agresor que la acechaba la sorprendió a traición por la espalda. Acá comenzó la lucha. En esos segundos en los que María Marta luchó por su vida, todavía aturdida por el golpe que su agresor le había dado, intentó sacarlo del baño y refugiarse en este recinto. Forzó con su pie la puerta para evitar que el agresor ingresara. Tanta fue la fuerza que ejerció María Marta y el atacante que a 20 años del homicidio, la puerta todavía no cierra bien y sigue fuera de cuadro. Fue finalmente asesinada en este lugar. Acá es donde el atacante le disparó 6 balazos. Al revisar la escena del crimen, los peritos encontraron manchas de sangre al lado de esta rejilla. A un costado del inodoro quedó el 6º balazo, el que la familia confundió con un soporte de estante y que después se conoció como el pituto. El agresor levantó el cuerpo de la víctima, aprovechó que la bañera estaba a medio llenar y lo colocó
con la cabeza apuntando al distribuidor de la canilla para modificar la escena del crimen y también para lavarse, tal cual, y según los fiscales, supuestamente Pachelo lo había hecho en otras oportunidades. Los pies de María Marta quedaron colgando, todavía calzada, en el borde de la bañera hacia el lado de afuera. Esta bañera, que era distinta hace 20 años, fue el lugar donde Carlos Carrascosa encontró a su esposa sin vida. Evidentemente hubo una lucha, dada la autopsia así lo demuestra, y que evidentemente ella conoció a las personas que habían entrado. Hace 20 años, a las 18:59, desde este lugar podía escucharse el sonido del teléfono. Desde la guardia estaban llamando insistentemente para pedir autorización para que pudiera ingresar la masajista Beatriz Michelini. Nadie respondió. María Marta ya había sido asesinada. Su cuerpo estaba en la bañera, en la planta alta de la casa. Para ese momento, sus asesinos, según la postura de la Fiscalía y la querella, Nicolás Pachelo, los vigiladores José Ramón Alejandro Ortiz y Norberto Glenón, habían abandonado la escena del crimen. El misterio, que duró 20 años, comenzaba.